Capital Radio. Continuamos en directo en sintonía regional a través de Capital Radio Canarias y también a través de Radio Tiempo en el sur de Tenerife. Y en este punto miramos hacia la isla bonita, hacia la isla de La Palma y hacia el sector primario. Saludamos a nuestro invitado, pequeño empresario, el que diga que es pequeño y responsable de la plataforma por un precio justo para el plátano. Juan Carlos Rodríguez, buenos días. Buenos días. Me encanta que me definas como un pequeño empresario. Vamos a ver si alguien me va a decir, mira, de pequeño nada, que tiene extensión en medio palmas de él. Vamos a ver. No, yo estoy más bien tirando a humilde. Humilde, bueno, la humildad. Pequeñito. Pues la humildad es una cualidad en alza, que pocos la poseen. Que todo se va. Juan Carlos, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo va todo? La verdad que este 2024... de ánimo bien, porque no hay otra manera de tirar en esta vida. Y que llevamos poquitos días como para ya ir con los ánimos mal, que nos queda un año por delante. Pero es verdad que empezamos caóticamente. Se vuelve a picar cantidades de plátano pues ya abultadas para la cantidad que se picó en el 2023. Es bochornoso, ¿no? Que los precios todavía tirados por los suelos. Los precios a ustedes, a los agricultores. Claro, a sí. Los consumidores no. A los consumidores, como siempre, hay que clavarlos porque el intermediario es el que hace el agosto y entre ellos los que venden nuestro plátano. Uh-huh. Ustedes han tachado la situación, la han calificado de patética. Sí, es que ahora mismo hay como un enfrentamiento hasta dentro del mismo sector. Asprocam va ahí a la deriva intentando argumentar cosas súper extrañas, echándonos la culpa de la problemática de la comercialización. Inclusive al plátano de la isla de La Palma, el que se comercializó durante la erupción volcánica. Uh-huh. Es un poco lamentable, ya que ellos, todos los dirigentes de todas las organizaciones productoras plataneras intentaron influenciar, pues llamarlo así, a las cooperativas de la isla de La Palma para que siguieran comercializando, para mantener supuestamente los empaquetados abiertos, y ahora dicen que la caída del precio comenzó por ¿cómo era la palabra exacta? Por el deterioro, por la mala imagen que generó la comercialización del plátano durante la erupción volcánica por Estela Marinera, porque no puedes invitar o casi obligar a los agricultores, que estábamos bastante afectados también a nivel emocional con toda la problemática que conlleva un volcán, a que sigan comercializando y después decir que el problema comienza porque se comercializan plátanos en mal estado. Pero Juan Carlos, si todos nos acordamos de todo el circo que se montó desde las grandes productoras o las grandes comercializadoras, no sé exactamente quién, el circo que se montó en torno al plátano de La Palma con las pegatinas que hicieron especiales de ayuda al volcán y en la península esperaban esos plátanos porque pensaban que de esa manera ayudaban y eran plátanos buenos, que no era cochinilla ni productos para los cochinos, que eran plátanos buenos los que se estaban vendiendo, y se creó toda una campaña publicitaria en torno a eso. ¿Cómo les echan la culpa al plátano? A ustedes. Lo que pasó es que el filtro para la calidad se le puso según a quién. Entonces, si eran amiguitos, plátanos que no servían para la comercialización, donde estuvo implicado el gobierno, pero ya no hablo el gobierno porque siempre hay quien está escuchando y en su cabeza directamente se mueve a la izquierda, se mueve a la derecha. No, estaban implicados todos, porque aquí mandaban los dos partidos principales que mandan en España, y el tercero o el cuarto que no manda también estaba calladito, o sea que no levante nadie la mano, que es una de las problemáticas que tenemos en este sector, que todo se politiza, que todo se lleva a una esquina o a la otra, y la realidad es que la culpa es de los agricultores porque pasamos y somos demasiado conformistas de una situación que nos está llevando por delante. ¿Qué pasó en aquel momento? Que se hacía promoción, que gente en otras islas, que no es culpa de ellos, porque todos los agricultores no están implicados en ese tipo de prebendas. Todos los agricultores que estaban en otra isla pues se beneficiaron de esa publicidad, de esa etiqueta que acabas de comentar, y de esa pena que dábamos, porque no queríamos dar pena, pero la situación en sí
daba congojo. Vamos, no era pena, era solidaridad, que el que no podía ayudar de otra manera decía, pues mira, ¿dónde están los plátanos de la pegatina? Porque yo recuerdo escuchar y verlo en las grandes superficies a la gente buscando los plátanos de la pegatina, que no eran más baratos que los otros, todo hay que decirlo, pero uno lo pagaba con gusto porque decía, oye, es una manera de ser solidarios y ayudar a salir adelante. Y a toda esa gente que hizo ese gesto hay que darle las gracias desde el corazón, porque la realidad fue otra bien distinta. Entonces, los grandes afincados que están, sobre todo los que están vinculados con la venta del plátano, de la comercialización, se pusieron las botas, se llenaron los bolsillos hasta arriba y se derramaba, y siguieron incluso hasta el punto que nos comentaban consumidores de Tenerife, que ya es que no hay que preguntar a gente de Península, si el plátano el plátano que encontraban los lineales de Tenerife era de La Palma, porque usaron la etiqueta hasta para vender plátanos. Hasta para los tomates alargados también tenían etiqueta. Es una exageración, pero vamos. No, es así. Entonces, esta gente no estaba pendiente, de los que estaban en la comercialización, no estaban pendientes para nada de lo que sucedía en La Palma. De hecho, el presidente de Asprocan, el representante mayoritario de todas esas organizaciones productoras plataneras en Asprocan, vino a La Palma, pero no para hablar, vino 23 días o 24 días después de que empezó la erupción, y por supuesto no habló de lo que estaban sintiendo o de las situaciones a las que se estaban exponiendo los agricultores en la zona de exclusión donde estaba la mayor afección del volcán Tajo Gaite. No, habló de la problemática de que los consumidores no se estaban poniendo mimosos, por decirlo suavemente, porque le empleo palabras más gruesas que no debería emplear nunca un representante de un sector, y no querían el plátano de la isla de La Palma, pero así todos siguieron vendiéndolo sin ningún tipo de contemplaciones, porque detrás de esos plátanos estaban camuflados muchos otros plátanos. ¿No parece bien que se aprovechen? No, pero fue lo que hicieron. No lo hicieron los agricultores, lo hicieron los que están en la comercialización. Bueno, esa es la historia que tenemos y la que hemos vivido y la que hemos aguantado y la que hemos... Y ahora les dicen que el plátano ahora se les paga a 30 céntimos el kilo cuando el consumidor lo está pagando a 190, a 190. Algún día llegará a 190, si no le paran las patas. A 1,90, a 1,70, a 1,80, a 2,10. Que los he visto, y a ustedes se les pagan 30 céntimos y todo es por culpa del volcán. El plátano en su día, que desacreditó el plátano, ahora hay una sobreproducción porque sembraron también fincas pensando que el volcán iba a durar eternamente y iban a poder seguir teniendo ese margen de beneficio, y entonces pues sembraron muchísimas más fincas en otras islas, y ahora hay una sobreproducción constante, y como no dejan de vender tampoco la banana, porque esta gente tiene negocio en todas partes. Y de hecho, el presidente, que no quería omitir ese detalle, también en la erupción volcánica, nos tenía tanto en el corazón, pensaba tanto en nosotros, estaba tan preocupado por lo que nos pasaba, que luchó en todos los medios de comunicación por dejar fuera de la ley de cadena alimentaria, o sea, al plátano canario, que no tuviéramos derecho a cubrir los costes de cultivar. Es tan generoso que lo que hizo es generar la situación que tenemos ahora, él y todos los que están en ese círculo vicioso de Asprocan, donde lo único que hacen es llenarse los bolsillos. Pues ellos lucharon en ese momento que sabían que nosotros estábamos luchando metafóricamente con un volcán, pues ellos aprovecharon para que se instaurara esa opción o esa posibilidad de que los agricultores siguiéramos vendiendo a pérdidas. Dijeron en aquel momento que si tenían que pagarnos el plátano por encima del coste de cultivar, había que dejar el 80% en el campo. Esas son amenazas veladas, claramente. Ahora, ¿qué está pasando? Que no lo dejamos en el campo, pero es que lo pagan muy por debajo de lo que cuesta cultivarlo. Si tú tienes que pagar por comercializar, no hay mucha diferencia entre dejarlo en el campo. La única, para el agricultor que es agricultor, que por lo menos ese plátano se lo come a alguien. Desde luego. Juan Carlos, ¿has recibido críticas por denunciar y atreverte ya en los medios de comunicación, como en tus redes sociales, la situación del plátano en La Palma? Bueno, no críticas directas, o sea... ¿O amenazas veladas? Así que parezca que sí, pero no.
No, las amenazas yo creo que la gente, como me ve así, un inconsciente que se atrevió a hacer lo que la mayoría no quería o querían hacer, pero no se atrevieron porque se imaginaban que ahí había algo como hay una mafia, pero no una mafia que necesita hacer lo que se hacía en su día en Italia. Menos mal, No, menos mal. no, ese tipo de mafia no existe porque no lo necesitan. Hay mucho, no diría conformismo, yo siento esta admiración por todos aquellos agricultores, porque no son todos, que están en su casa callados, hablando con su familia, intentando pensar en otra cosa, no protestan por nada, siguen cultivando plátano a pérdidas, sabiendo que mañana pasado o el mes que viene van a tener que abandonar por falta de rentabilidad. La verdad que para eso también hace falta valor, Claro, para es que saber que esto tú es tienes. irte arruinando poco a poco. Sí, pero hay que tener valor porque bueno, en esta situación como la que tú comentabas un segundo, en la que yo mismo me he metido voluntariamente, donde Ujú. recibo críticas, amenazas, pues la verdad que algunas ridículas, porque no me afectan, porque yo pienso que cuando la vida me quiera quitar de en medio, pues ella decidirá, no será una cuestión de estar Ujú. en el tema donde estoy defendiendo la rentabilidad en el campo, no solo en el Plátano Canario, sino que un agricultor de cualquier tipo tiene que como mínimo cubrir los costes, y Ujú. no puede ser, como tú decías, que en casa, al lado de tu casa, esté la gente pagando 1,70, 1,90, 2 euros y pico por el plátano, y el agricultor está cobrando 30 céntimos. Es que eso es inconcebible, solo se acepta en un sector como el platanero, que se está extinguiendo, porque este año yo creo que ya estamos por debajo de los 7.000 agricultores censados para comprar el POSEI. Casi todos los que son medianeros y las fincas no les pertenecían a ellos, han empezado un abandono cíclico. Poco a poco se van desgastando. En el supermercado no pueden cambiar ningún alimento por pena, porque los agricultores Ujú. somos agricultores y consumidores. Mi mujer, que esto es una terrible confesión, compra plátanos de Canarias al precio que están, a 2 euros, Ujú. y porque le gustan los plátanos y Pero porque ¿y tú no nosotros le das tenemos. de la finca? Sí, le da, pero todo el año no, no puede estar Me iba a decir, remanando no se más. ha agarrado. Sí, es porque soy agarrado, lo confieso aquí públicamente. No, No, no. porque a Yo veces sé le de llevo lo que tanto. dice. Sí, Siempre porque a no veces hay. le llevo tanto plátano que no le da tiempo a comer, y en otras ocasiones estamos Que no hay. recolectando y mandando. Y que no siempre todos los días No tendrá se puede plátano. desmanar una piña para estar. Bueno, los precios que están, la realidad es que sí, se podría hacer porque es más rentable que comercializarlo, pero es que es verdad que estás en una serie de contradicciones cultivando que no sabes lo que hacer, porque por un lado te están engañando permanentemente, o sea, el agricultor, no todos, porque hemos hecho muchas batallas desde la plataforma. Es verdad que no nos podemos quejar ni de la primera manifestación, ni de las caravanas de coche, ni del entierro de la piña que hicimos. No, de todo eso fueron y asistieron agricultores. ¿Qué pasa? Que no somos como otras partes de Europa donde estamos cuando tenemos un problema, por nombrar algunos, Francia, aunque nosotros no somos No hay unidad. parte. No, Y sobre se eso hace te... algo y el agricultor sí va a todos los carnavales que se hacen sucesivamente, a todas las fiestas, a todas las verbenas, pero luego no va a defender lo de él, y eso es Ujú. complicado de entender. Sobre eso, hace, si no un año casi, de aquella manifestación en Santa Cruz de la Palma por el precio justo para el plátano. A estas alturas, cuando ves un informativo, un telediario, y ves esas revueltas de los agricultores contra los gobiernos de turno, ya sea en Francia, ya sea en Italia, en Alemania, en prácticamente toda Europa, están hartos, hartos de las normativas europeas, de las directivas y de las políticas de cada estado. ¿Qué sientes, Juan Carlos? Pues envidia, me gustaría decir una palabra más suave, envidia. Entre que soy agarrado, soy un pequeño un No me vas pequeño a perdonar. empresario y soy un envidioso, no voy a salir bien parado de esta entrevista, pero la realidad, siento una envidia sana sobre un tipo de manifestación que, independientemente de las creencias de cualquiera, he ido a esas manifestaciones con pequeños grupos de agricultores del Plátano Canaria, y allí no es como aquí. Allí es que la gente está empujando en todas direcciones para que se hagan esas manifestaciones, incluso entre todos ponen dinero para pagar guaguas y guaguas y guaguas para que la gente no tenga ningún tipo de problema en ir. Ver 80.000 agricultores allí
queriéndose comer el mundo, pues la verdad es que haciendo un agravio comparativo con un lugar como las Canarias, como la isla de La Palma, donde estamos limitados por el mar y donde el sector platanero tiene el peso que tiene, porque hoy cerraría el sector platanero por falta de rentabilidad, este año, por ejemplo, y habría pues un efecto dominó en todos los negocios, ferreterías especializadas única y exclusivamente en el sector platanero. Aquí en La Palma hay un montón. O sea, sería un batacazo a una de las patas de la economía de esta isla, que pondría muchísimas familias en estado de pobreza extrema. Creo que con eso, indagando en tus redes sociales, encontré que lanzabas una pregunta al espacio y a la reflexión. Te la hago a ti y me dices qué querías decir exactamente con esto. ¿Qué pasaría si los agricultores del plátano de Canarias, con la que está cayendo, no estuviesen cobrando algún tipo de subvención? Es una pregunta fuerte. Si hoy por hoy no estuviéramos cobrando subvención, estaríamos gritando. Vamos, el tema es que nos dan una gotita de agua en una cantimplora, que son las subvenciones, porque el tema es que hemos estado engodados con subvenciones durante años. En un momento inicial, yo me acuerdo de muchísimos años hacia atrás, donde cuando entrabas a cultivar en una finca, te decían, no es tan importante el precio, porque casi con la subvención y un poquito que te dé, ya tienes para seguir adelante. No es que con la subvención hiciera dinero, vamos a ver, agricultores ricos, hay 4 y todos los conocemos. Pero con la subvención te daba para seguir, para tener un sueldo. Pongamos que a lo mejor un sueldo proporcional al trabajo que desarrollas, no, pero un sueldo. Y podías tener un tiempo del cual disponías y podías hacer tus cosas y no tenías un jefe, que yo creo que es algo que por muy bueno que sea un jefe, todo el mundo le gusta, a la mayoría, autogestionarse, sobre todo los que somos autónomos, porque ser autónomo es una penuria, sea como sea, pero bueno. Pues la realidad es que si no tuviéramos subvención, hoy no estaríamos callados cuando recibimos 30 céntimos por un kilo de plátano, porque hay gente que te dice, que es capaz de decirte hoy en día, pues a 30 céntimos da. No, eso es incierto, lo que pasa es que no se atreve ni siquiera a sacar la calculadora que tiene en el móvil, porque se le tiembla la mano pensando en qué le va a dar, qué resultado le va a dar. Hace falta, pues, tener una realidad que es presente, que es el escenario que se nos plantea, es dejar el cultivo, porque cuando no seamos suficientemente importantes, así de triste es, no es que nos vayan a quitar la subvención, porque yo sé que hay gente que se cree que esa subvención, aunque la da Europa, es un legado que nos dan a nosotros y que eso nos pertenece por derecho propio. Pues no, eso lo da otra persona, lo da Europa, por decir algo, y lo que van a hacer es recortar esa subvención. Si en vez de 7.000 agricultores hay 3.000, no van a dar ni tan siquiera esos 141, sino lo reducirán a 70. A lo mejor esos 70 millones se repartirán en menos agricultores, pero obviamente ese negocio que tienen en la cabeza ficticio de que unos pocos se van a quedar con el total de la producción es totalmente inviable, porque aquí en Canarias son pequeñas finquitas, sobre todo hay zonas como los Sauces, Barlovento, etcétera, que llevan de mucho trabajo esas pequeñas cantidades de terreno, y entonces lo que pasará es que haremos un copia y pega con el tomate en su día, que se arruinó por completo, y muchas familias tuvieron que vender hasta su propia casa. ¿Y cómo se traduce eso al resto, al entorno? Porque estamos hablando del plátano y estamos con la atención puesta en La Palma, pero seguramente serán muchísimos más comercios y muchísimas economías domésticas las que indirectamente también dependen de la agricultura del plátano. Pues la realidad es que esos comercios tendrán que cerrar, si no es ahora, dentro de 6 meses, o en ese camino a la próxima subvención. Esto va en relación a la pregunta que me hacían hace un segundo. Tendrán que cerrar porque no habrán ingresos si no hay una rentabilidad por la venta del plátano. Ya se ha acabado la rentabilidad de la subvención. Incluso si ahora se dice la cantidad de subvención que recibe cada agricultor, que en proporción a lo mejor
en proporción a la que reciben otros cultivos, parece abultada, pero son 30 céntimos por kilo. 30 céntimos por kilo, este año ya son 29 céntimos, más los 35 que recibimos por la venta de nuestro plátano, pues la cuenta la hacemos fácil sin volver loco a nadie que no le guste las matemáticas. 50 céntimos, entre 45 y 50 céntimos, cuesta el empaquetado, transporte y logística, me refiero al barco, Sí. y el arrastre en península. 50 céntimos solo eso, y otros 50 o 60 céntimos cultivar cada kilo de plátano, o sea, durante un año. Son 50 y pico regadas, si hay algo de invierno y llueve son 50, unos 4 o 5 mil euros regar solamente. Bueno, lo voy a decir por hectárea, que lo entiende Sí, todo el sí. mundo, unos casi 8.000 euros regar una hectárea. Estamos hablando de cifras totalmente de locos, desproporcionadas, o sea, no podemos ni tan siquiera deberíamos recibir ayuda, sino tener un precio justo, dirigir todos nuestros esfuerzos en comercializar esa fruta, incluso por menos dinero del que se comercializa, porque a lo mejor estabas hablando de 1,70, 1,90, 2 euros y pico, pero en península, en muchos lugares de la península se está vendiendo sobre los 4 y 5 euros el kilo de plátano. Que no se venderá, irán a la banana. Claro, es que también es una estrategia, pero ¿quién lleva esa estrategia para adelante? Pues el mismo que se dedica a la venta del plátano y de la banana. Hace unos días entrevistaba al secretario general de ASAGA y le preguntaba por una publicación de ASAGA, en la que dice: el sector platanero estudia diferentes estrategias para revertir la caída del precio del plátano. El objeto prioritario es ajustar las cantidades de producción a la demanda del mercado peninsular y local. Y yo te pregunto, si en la península ya no hay demanda, porque evidentemente es caro para una economía, una familia, entre pagar 4 euros por un kilo de plátano y pagar a lo mejor la mitad o mucho menos que la mitad por un kilo de banana, está claro, ¿no? Me llevo la banana y le pongo azúcar. Eso significa que hay menos demanda, por lo tanto, ¿cómo se va a revertir? ¿Cómo van a ajustar? ¿Que el que no le interese Bueno, el precio, que abandone la platanera? Que sepas, Tere, que cuando termines de hablar conmigo vas a recibir un toque en la puerta de la radio, y esos que me amenazan a mí, que me van a ir ahí a decirte lo mismo. ¿A mí? Y ya no, ya no tendrás que preguntarme a mí, sino que lo vivirás en persona. Bueno. Con lo que me comenta, hoy he recibido una llamada de gente que está en el gobierno de Canarias. Siempre recibimos llamadas de la gente que está en el gobierno de Canarias, sea consejero, sea director, sea quien sea, porque sea el partido que sea, porque esa es una de las funciones de la plataforma. Si no, no serviría para absolutamente nada tener un vínculo con los que dirigen en la actualidad el sector. Nos comentaban los de siempre, además que lo dicen ahora en todas las entrevistas: buscar mercado. Es que hay que buscar mercado. Es que no se puede tener la misma canción eternamente. Es que un single no se puede repetir eternamente, porque sabemos todo lo que pasa. El año pasado se picaron pues 22 millones, más una cosa más las otras, unos 27, o sea, me refiero más las donaciones, que no se considera retirada o pica, más la retirada voluntaria, que me hace gracia esa palabra, voluntaria. Entre una cosa y otra, pues se camuflan unos 30 millones de plátanos prácticamente. Total, que el año pasado, entre una cosa y la otra, se comercializaron salió medio millón de 460.000 toneladas. Sí, más la pica, si le sacas te quedas casi en 500.000. En el medio millón de toneladas. Pues este año vamos camino de lo mismo. Ni las fincas esas nuevas que plantaron van a desaparecer, ni las fincas de Portonao, que están ahora en proceso de mediados del 2024 de volver a tener productividad, de volver a tener piñas que recolectar y que mandar al mercado, van a desaparecer, y vamos a tener incluso más kilos. ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede decir? Vamos a reducir producción. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer esa criba? Tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. O como me decía alguien, pues quitamos la primera mano, discúlpame, de arriba de la piña de plátano, y la primera de abajo, y así reducimos. Sí. Es que estamos hablando, ¿quién va a hacer eso y a quién y cómo vas a conseguir que lo hagamos todo
que va a llevar una pistola, va a establecer una dictadura. Si Asprocar no sirve ni para regularizar el mercado, que por eso hay pica, porque no se regulariza, ni se planea nada, ni se prevé nada, si no, no hubiera pica. Porque si hubiera un plan de prevención o una estadística, esa estadística se buscara para hacer una comercialización sana, donde todos participáramos, pero eso es una mentira, pero que todo el mundo conoce. Yo estuve hace nada en una finca de una señora mayor, que la están intentando aburrir para quitarle la finca, y le marcaron 100 y pico piñas, placas, que no sirven para comercializar. Y con marcar me refiero que la señalaron para cortarla, para recolectarla. Ujú. ¿Para qué mandan eso al mercado? Para romper el mercado otra vez, para seguir comprando fincas baratas, para que esta situación que tenemos se alargue y unos cuantos que se dedican a la especulación con los terrenos puedan comprar el terreno más barato. Todo eso está sucediendo. Pues, Buscar un mercado, hay que buscar una persona que sepa hacerlo y que consiga que todos unísono, o sea, todos al unísono, me refiero a todas las organizaciones productoras plataneras, quieran hacerlo. O sea, pues es que nos quedamos, Juan Carlos, se nos acaba ya el tiempo de la entrevista, nos quedamos con eso y con muchas cosas más que hablar y nada, aprovechando eso que dice que vienen a la puerta de la radio, pues que traigan un par de kilos de plátano de paso, que no venga con la mano vacía. Un abrazo, Juan Carlos, seguimos hablando del tema. Un abrazo como el mundo y darle recuerdo a esa gente que yo ya los conozco y no existen, díselo a todos los plataneros, que lo que existe es el miedo en nuestra forma de pensar y en nuestros corazones, que hay que liberarse del miedo, que si no nos avanza en esta vida. Un abrazo y muchas gracias. Un abrazo. Bueno, pues en este punto realizamos la desconexión regional. Saludo a todas las personas que nos escuchan a través de Capital Radio Canarias. Escuchamos un poquito de Publi, la información nacional y seguimos con más cositas. Capital Radio.